And will you get back at me? Un amigo escribe una carta un día antes de morir en una batalla entre pandillas. La relación entre Baji y Chifuyu ya se nos presentó en Valhalla, pero siempre sentí que faltaba algo para justificar la admiración de Chifuyu por Baji. Sin embargo, para llenar cualquier tipo de huecos, hoy vamos a analizar el spin-off Carta de Keisuke Baji. Inicia meses después de la muerte de Baji con un Chifuyu y la madre de Baji, Ryoko, rindiéndole homenaje a Keisuke, aunque Chifuyu no lo hace del todo bien. Claramente la personalidad de Keisuke vino de su madre, ya que le da órdenes a Chifuyu. Lo que sigue es un pequeño flashback sobre lo que sucedió en el Bloody Halloween, y en cómo Baji se infiltró en las tropas de Valhalla, en cómo se dio cuenta que detrás de escena se estaba preparando un ataque contra la Tokyo Manji, y en cómo se sacrificó para proteger a sus amigos. Luego de esto veremos una faceta que no se nos había mostrado, el dolor de la madre de Baji, Ryoko, en el funeral de su hijo, y un Chifuyu notando que los demás avanzan, pero él aún no puede hacerlo. Ryoko nota que Chifuyu está deprimido y le da una carta de Baji para Chifuyu, fechada el 30 de octubre del 2005. Inicia así: cuando estábamos en el puente y miré tu cara llena de vendajes, recordé inevitablemente el día que te conocí. Siempre has sido el tipo de persona que le gusta recibir golpes en la cara. Mientras iba pensando en esos días, es que decidí escribirte esta carta. Esto hace que Chifuyu recuerde el momento en que se conocieron, que era un momento en el que iniciaba en la escuela, golpeando a un matón, y 3 más derrotando a todos ellos. Ellos les habían quitado el dinero a otro niño, pero es confundido por los profesores como un delincuente, y ante el pedido de respeto para sus superiores, Chifuyu dirá que no hay superiores para respetar, que son todos unos idiotas. Si bien su madre se preocupa por esto, ya que llaman de la escuela, Chifuyu no le da mayor importancia. Él sabe que cambió al entrar en la secundaria, que todos le parecían basuras y que los enfrentaba en cada momento. Llegó a estar invicto en batallas, pero al mismo tiempo se posicionó en un lugar que le era incómodo. Tan es así que cosechó unos seguidores que lo elogian por no haber perdido y haberle ganado a cada uno de los más fuertes de la escuela. Pero hay un rumor: un capitán de la Tokyo Manji asiste en la escuela, pero Chifuyu no sabe lo que es Touman. Le explican que es una pandilla recién formada con 6 integrantes y logró derrotar a los Black Dragons, a quienes Chifuyu tampoco conoce porque se la pasa pensando en BKJ. Sin embargo, le parece interesante. Dirá que las pandillas es lo que más le enoja porque son un grupo de idiotas que se juntan y se creen mucho por la cantidad de miembros que tienen. Si bien Chifuyu está decidido a buscarlo, haciéndolo salir, los demás se asustan y hasta llegan a decir que si Chifuyu pierde no es asunto de ellos. Chifuyu piensa que son patéticos todos y cada uno de ellos, incluso los que lo siguen. Luego le llega un rumor de que hay un alumno que ha repetido el año. Estos creen que solo un pandillero haría esto y van a confrontarlo. Cuando se encuentran con Keisuke Baji, notan que tiene la apariencia de un nerd, y si bien Chifuyu va a presentarse, ve que está escribiendo una carta, que escribe mal el kanji de tigre, claramente no es muy inteligente. Baji le dice que no volverá a repetir el año para no hacer llorar a su madre nuevamente. Chifuyu escucha esto en silencio y le enseña cómo escribir el kanji del tigre, claramente una alusión al nombre de Kazutora. Baji le agradece diciéndole que es un buen tipo. La historia sigue con Chifuyu sin saber que sin buscar a alguien más fuerte o buscar al verdadero capitán de la Touman, de los que hablaban los rumores. Sin embargo, se encuentra con una pandilla de 20 personas listo para golpearlo, y esto es porque una de las personas que venció fue a buscarlo para darle una lección. Chifuyu no se acobarda y golpea a quien lo provoca diciéndole que son patéticos por necesitar de tantas personas para enfrentarlo. Rápidamente nota que no puede contra todos, ya que es superado en número. Mientras el líder toma un objeto para partirle la cabeza, ahí es cuando aparece Baji diciéndole que es demasiado que ataquen en grupo y usen un arma. Lo toman incluso de la ropa, pero este no le importa. Le dice a Chifuyu que envió la carta y que lo invita a comer como agradecimiento. Mientras lo amenazan, Chifuyu teme por lo que pueda pasarle, pero Baji derrota con un golpe a quien lo tenía tomado de su ropa. Se quita los lentes y la tira que sostenía su cabello, y dice quién es: Keisuke Baji, capitán de la primera división de Tokyo Manji. Muy poco tiempo después termina por acabar con todos y decirles que en Touman, si golpean a uno de ellos, lo buscarán y lo aplastarán, que Chifuyu es su compañero y que si se meten con él nuevamente, aniquilarán a toda su pandilla. Acto seguido, Baji lo invita a comer Peyon Yakisoba. Chifuyu queda maravillado con él y mientras se entera de que viven en el mismo edificio, dirá que Keisuke Baji, el hombre al que todos temían, era el hombre más genial del mundo. Lo siguiente que supo es que lo estaba siguiendo y que eso se sentía muy bien. Después vemos que conoce a su madre, Ryoko, mientras busca el Peyón. Solo queda uno. Claramente Chifuyu se sorprende por lo joven que es y este le recrimina a Baji que se metió en otra pelea. Chifuyu, viendo que su madre da miedo, decide mentir y decir que él lo
salvó de otras personas, a lo que Baji lo golpea, pero su madre le da una gran patada diciendo que podrían practicar. Chifuyu va a la habitación de Baji y ve la foto de la primera generación de Touman con él entre ellos. Si bien Chifuyu trata de hablar sobre la pandilla, Baji le cambia el tema. Incluso cuando Chifuyu es directo con él en querer unirse, este lo rechaza. Primero diciendo que es imposible y que no necesita subordinados ineptos. Baji termina diciéndole que cure su herida, que coma y que se vaya a casa, dejándolo solo en la habitación. Afuera dirá que no necesita de nadie más. Frente a esta negativa, Chifuyu tratará de mostrarle a Baji que no es incompetente, desde hacerse más fuerte derrotando a adversarios de otras escuelas, acosándolo en el baño, ayudando a su madre y más acoso en los pasillos de la escuela. El hartazgo es tanto que Baji le dice que no entrará sin importar lo que haga, y que la próxima vez que se muestre su cara lo hará sufrir. Más tarde, Baji y Chifuyu se encuentran bajo la lluvia de regreso a su casa. Fiel a su palabra, Baji golpea a Chifuyu. Después de recibir el golpe, este no se rinde, alaba el golpe, dice que nunca lo habían golpeado así, pero que no caerá. Baji sigue golpeándolo, rechazando no solamente por su idea de unirse a Touman, sino por su persecución. Chifuyu vuelve a levantarse, pero esta vez tiene más información. Dice su nombre, Chifuyu Matsuno, 12 años, nacido en 1991 en Shibuya. El año de su nacimiento también perdió a su padre, quien no dudó en saltar frente a un camión para salvar a una niña que no conocía y terminó perdiendo su vida. Baji responde con otro golpe y Chifuyu trata de seguir hablando, pero otro golpe lo silencia. Pero no cae, resiste, se mantiene en pie y grita que aún así, ese padre con el que jamás intercambió una sola palabra, le encomendó dar la vida por otra persona. Por eso seguirá a Keisuke Baji. Sin importar lo que espere el futuro, ese sentimiento no cambiará. Y si tiene algún problema con eso, deberá derrotarlo, pero antes de terminar la frase, cae exhausto. Baji termina por cargarlo y llevarlo a su espalda bajo la lluvia. En su casa, Chifuyu se despierta y su madre le dice que su amigo lo llevó hasta ahí. El sonido de una motocicleta le molesta, pero debajo está Baji con su uniforme de Touman, diciéndole que lo llevará a una reunión de la pandilla, y luego que piense lo que hará. Chifuyu por su parte estará feliz frente a su madre, que le dice que hace mucho tiempo que no veía su rostro. Ese rostro. Chifuyu recuerda en cómo perseguía la espalda de aquel hombre. Mientras Baji lo lleva, le explica la organización Touman. Al ser 100 miembros, se repartió en divisiones con sus capitanes y vicecapitanes respectivamente, y el riesgo que lleva a ser atacado al llevar un uniforme de una pandilla como Touman es muchísimo. Automáticamente, Chifuyu se imagina como mano derecha de Baji. Una vez que llegan todos, saludan a Baji, Chifuyu queda maravillado y se da cuenta de que este ambiente y esas personas no tienen comparación con lo que ha visto hasta ahora. Cuando comienza la reunión, Chifuyu se pone automáticamente cerca de Baji, a lo que claro es alejado. Nuevamente se pone frente a los demás y es echado hacia atrás. Claramente no entiende mucho sobre la jerarquía que se maneja ahí. En esta reunión se hablará sobre un incidente que involucra a una pandilla rival, Yagiya Doji, y que miembros de esa pandilla golpearon y hospitalizaron a un integrante de la primera división a tal punto de que quedó hospitalizado con la mandíbula rota. Baji dirá que este incidente es algo para que quienes lleven el uniforme de una pandilla deben esperar, pero este riesgo por pandillas rivales no es normal y que destruirá a Yagiya Doji. Chifuyu se emociona ya que ve en esto una oportunidad para ascender de nivel y dirá que vayan ahora y podrán derrotarlos, pero no escuchó el plan, ya que es para el viernes porque su base es un hospital abandonado y ese día se reunirán. Esta habladuría de Chifuyu provoca que otros miembros digan que ni siquiera es miembro y que no se crea que por haber venido acompañado de Baji tendrá mayor voz. Chifuyu se enfada y quiere pelear, pero Baji lo detiene porque el otro tiene razón. Si quiere ser reconocido no solo debe demostrarlo, sino que debe hacer algo por la primera división. Más tarde Chifuyu pregunta por el actual vicecapitán. Baji dirá que no concurrió, que normalmente se salta a las reuniones, que no lo escucha y que si fuera por él lo golpearía por hacerlo enojar. Pero entonces, ¿por qué alguien así ocupa este lugar? A lo que Baji responde que no puede pensar en otra persona que pueda ocupar el puesto de vicecapitán de la primera división que no sea ese idiota. Chifuyu escucha esto entre la sorpresa y la decepción. Llega el viernes, día de la reunión de la banda rival, y Chifuyu se presenta solo en ese lugar. Su plan es derrotar a todos antes de que llegue la primera división y que eso le dé suficiente renombre para ser el nuevo vicecapitán. Se infiltra, pero cuando comienza a inspeccionar el lugar encuentra que todos los integrantes de la pandilla rival están vencidos y en el suelo.
hasta que escucha un sonido dentro del quirófano. Se acerca ahí, abre la puerta y se encuentra a alguien durmiendo en ese lugar. Este extraño lo despierta y lo saluda como si nada. Chifuyu nota que tiene un tatuaje de una serpiente en el cuello y no le dice quién es, hasta que el otro le pregunta a él. Chifuyu miente y dice que es el vicecapitán de la Tokyo Manji, el hombre que se convertirá en el brazo derecho de Baji. El otro lo escucha atentamente y Chifuyu sigue diciendo que había llegado a ese lugar para derrotar a Yagyo Doji. El chico misterioso se presenta como el líder de la 12ª generación de Yagyo Doji, Sato Ryusei, y le dice que él mismo derrotó a sus subordinados por holgazanes. La pelea inicia y Chifuyu golpea a Ryusei, pero Chifuyu se sorprende porque no cayó con ese golpe. A lo que Ryusei dice que su golpe no funcionó porque giró la cara antes de que impacte para aligerar el golpe, una técnica de boxeo. Incluso le sigue hablando diciéndole que es fácil de derrotar porque se preocupa mucho por derrotar a su oponente, con un solo golpe, mientras mira fijamente los ojos del oponente. Esto hace que su golpe sea muy obvio. Le recomienda que mire los pies de su oponente ya que ahí se encuentra el desplazamiento. Chifuyu toma el consejo, baja la mirada, observa los pies de su oponente que se mueven rápidamente y extraño, ya que parece que está bailando tap. Cuando sube la mirada ya lo tiene cerca suyo y recibe el golpe de lleno mientras este se ríe por lo obediente que es. Le dice que si mira los pies de su oponente jamás podrás ver de dónde viene el ataque. Chifuyu se enfada y va contra él, pero Ryusei les habla a unas personas detrás de él diciendo que despierten a los demás. Chifuyu se gira para ver quiénes están detrás, pero no hay nadie, y recibe una patada entre la risa de Ryusei diciendo que esa está muy lindo. Chifuyu se enoja diciendo que deje de hacer trampa y pelee en serio. El otro le pregunta por qué él tampoco hace trampa, y Chifuyu le dice que es porque no puede llevarle una victoria decepcionante a Baji. Al escuchar esto, Ryusei dice que necesita gente como él en sus filas. Alguien aparece detrás de Chifuyu listo para golpearlo con un bate, pero Ryusei es más rápido. Salta sobre Chifuyu y con una gran patada golpea al misterioso agresor. Ryusei dice que es muy recto y que va de frente sin ver lo que pasa a su alrededor y que es complicado cuando se trata de grandes batallas, que por eso Keisuke no aprueba su entrada. Chifuyu ve que la persona en el piso es efectivamente el verdadero presidente de la pandilla rival. Queda entonces la pregunta de quién es Ryusei. Antes de que pueda ser respondido esto, llega la primera división con Baji a la cabeza. Los otros miembros creen que Chifuyu fue quien se adelantó y derrotó a los demás, pero Ryusei toma la culpa diciendo que quería ver el partido de fútbol de la selección nacional antes. Por fin se presenta Ryusei como vicecapitán de la primera división de Touman. Luego se sigue dirigiendo a Chifuyu de manera irónica y cariñosa, diciéndole que es gracioso que un novato vaya solo al escondite de una pandilla rival y que sería bueno para la primera división. Chifuyu lo ve como una burla, pero Ryusei sigue insistiendo en que Chifuyu ingrese a la primera división, a lo que Baji dice que si lo dice Ryusei, entonces está bien. Chifuyu queda sorprendido. En una conversación entre Ryusei y Baji dice que el golpe de Chifuyu le dolió más de lo que creía, mostrando un diente, que es un tipo muy interesante y honesto y que es todo lo opuesto a él, un idiota, pero un hombre honesto. Al otro día en la escuela, Chifuyu seguirá pensando en Ryusei y lo mucho que le molesta su presencia, pero como van a la misma escuela con Baji, no debería ser difícil construir una confianza. Sin embargo, sobre él aparece Ryusei levantándose de una siesta, saludándolo y diciéndole que serán compañeros de clase. Así cierra la primera parte de este especial y realmente me encontré leyéndolo y encontrando varias referencias a la obra que ya conocemos. Como dije al principio del video, la relación de Chifuyu y Baji nunca fue muy explorada, pero en este especial, que entre las dos partes tiene casi 120 páginas, aprovecha muy bien esta cantidad para poder explorar lo que significa y la relación entre ellos dos y lo que desencadena en Valhalla. La primera parte del especial es casi un calco de aquel capítulo 67, aunque con un Chifuyu que estará entre lo rebelde, peleándose, golpeando, tratando de ser el mejor, y al mismo tiempo en un buen gesto cuando ayuda a alguien a quien le están robando. También veremos el sufrimiento de su madre cuando le diga que se porta mal en la escuela. Tendremos cameos de PKJ, quien es el protagonista de su propio especial, y curiosamente estará conectado con Baji. También menciones la batalla de Touman contra la novena generación de los Black Dragons, cosa que también tiene su propio especial, pero sirve para darnos cuenta que estamos dentro del inicio del auge de la Tokyo Manji. Dentro de la estructura también tendremos guiños a lo que vendrá. Baji tendrá la foto de los miembros fundadores en su habitación, cosa que Takemichi encuentra en Valhalla. Otro guiño de las conexiones es lo que sucede con la banda de Yagyo Doji, lo podemos conectar con lo que pasará en Moebius con el amigo de Pa. Esta idea de ayudar a los demás por parte de Baji está muy relacionada a lo que Baji dirá al fundar Touman.
una banda en la que todos puedan apoyarse. También cuando Buggy hable del riesgo que lleva a vestir el uniforme de Toman y que podría ser la razón por ser atacado de pandillas rivales, también lo veremos en Tenjiku, donde los miembros de Toman sufrirán la embestida de los de Tenjiku. Y otro de los grandes detalles es en cómo se nos presenta a Chifuyu al inicio, como un personaje enojado, enfadado y hasta triste. Sin embargo, vemos que la influencia de Buggy a su manera de ser lo cambia. Lo nota su madre luego de que Buggy lo invite a la reunión, donde Chifuyu tiene una sonrisa y su madre dice que hace tiempo que no lo veía así. También veremos la razón detrás de la admiración de Chifuyu por Buggy y tiene que estar unido con la razón de la muerte de su padre. Un hombre que se preocupa por otros a tal punto de que arriesgó su vida por otra persona. Algo que no solamente Buggy hizo al conocerlo y salvarlo, sino que Chifuyu tendrá esa tragedia marcada en Valhalla. Buggy se sacrificará para salvar a Kazutora y Mikey, tal como su padre lo hizo, por un completo extraño. Entre otros datos interesantes, en la información de los databooks sobre Chifuyu se decía que no le gustaba la estructura jerárquica. En este especial nos muestra por qué. No hay respeto por sus senpais, quienes están sobre él, porque no les parece que se haya ganado ese respeto. Lo mismo con su inclusión en Touma. Chifuyu quiere llegar y ser vicecapitán directamente sin entender cómo funciona. Esto me recuerda a la razón con la que Chifuyu y Takemichi se hacen tan amigos. Takemichi tiene un plan muy similar al suyo, pero más ambicioso. Él quiere ser el número 1 en Touma, por lo que creo que uno hay identificación por su parte. Y hablando de su relación con Takemichi, es claro que los brillantes planes de Chifuyu vienen desde antes. Acá vemos su plan donde quiere derrotar a una pandilla por sí mismo y solo eso le alcanza para ser nombrado vicecapitán. Nosotros no podemos olvidarnos de su famoso plan Coraje en el arco de los Black Dragons, que al final no sirve para mucho. En cuanto a la ambientación, me parece que este spin-off toma un ambiente que se había perdido un poco en el Tokyo Revengers actual, que tiene que ver con el avance de la historia, obviamente. Por ejemplo, no habíamos visto una guarida de pandillas desde Valhalla, y acá se recupera eso con un hospital abandonado. La escena de Buggy y Chifuyu bajo la lluvia es hermosa, hace mucho que no veíamos que la naturaleza vuelva a tomar parte de los diálogos, y acá Chifuyu se sincera, y esta honestidad es la que hace que Buggy lo tenga en cuenta. Nos dan también una relación detrás de los golpes de Buggy a Chifuyu en Valhalla. No era la primera vez que lo hacía, aunque me siga impactando bastante esa escena. Pero no todo es felicidad. Al inicio vemos que han pasado solo meses desde la muerte de Buggy y que Chifuyu dice que todos han avanzado, como si el recuerdo de Buggy se iría perdiendo poco a poco. Y una de las escenas más impactantes tiene que ver con Ryoko, la madre de Buggy, a quien recordemos que él dice que no quiere reprobar porque no quiere ver a su madre llorar nuevamente, cosa que ya había hecho cuando fue la muerte de Shinichiro y que involucra a Kazutora. Sin embargo, en este especial vemos un recuerdo de Chifuyu en el funeral de Keisuke, donde efectivamente ella estará llorando. En cuanto a ella, es interesante cómo se decide retratar una madre joven que es confundida casi como su hermana y tan violenta como su hijo. Incluso se ven entrenando con él, me parece una buena dinámica entre ellos. Y nos queda lo más inesperado del capítulo, la aparición de Ryusei Sato. Dueño del puesto de vicecapitán de la primera división y dueño de los sueños de muchos y muchas, porque su diseño es como si Wakasa, Izana y Kazutora y un ángel hubiesen tenido un hijo. En cuanto a su personalidad, aún nos queda mucho por ver, pero la principal pregunta recae en su relación tan estrecha con Buggy. Es decir, él dice que no se imagina a nadie más en ese puesto, y la razón de por qué no está en la actual formación de Touma no la sabemos, por lo que esperamos las razones detrás de esto. Al parecer ve en Chifuyu algo interesante, alguien honesto, lo cual me llama la atención porque dice que es todo lo contrario a él. No sé si por lo ingenuo o la honestidad, por lo que veremos si su ausencia tiene que ver porque le deja su lugar a Chifuyu, si lo ve como algo más competente, si hay una traición o una muerte, y quizás por eso es que Buggy en Valhalla no quiere involucrar a nadie más. Solo nos queda esperar el capítulo 2 de esta historia, pero creo que es muy interesante de leer y ojalá tengamos más de este tipo de obras más adelante. Díganme qué les pareció este capítulo y muchas gracias por mirar.